les diría que miraran a los libros y por sus obras los conoceréis, pero ya no están ahí. Don Hugo Álvaro Cañete es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga. Es también magíster en Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, por el ICADE, y es directivo de empresa, consultor y profesor de estrategia empresarial. Muchos puntos de vista, lógicamente, que enriquecen desde unos u otros la perspectiva de la historia militar desde mi punto de vista. Es además el presidente del Consejo Editorial de Ediciones Alamina y miembro fundador del Grupo de Estudios de Historia Militar y del podcast de Historia Histocast. Es autor, como decía, estaban ahí los libros y hubiera sido más fácil, es autor de los tercios de Flandes en Alemania, de la guerra de Frisia, de los tercios en el Mediterráneo, de los tercios en América y de los tercios en combate. Es coautor, además, del Ejército de Alsacia y de Condottieri e Battaglie de la Nápoli española. Ha publicado diversos artículos en una revista que es de referencia para la historia militar, en la revista Despertaferro, y está traducido ha traducido más de una treintena de obras de temática histórico-militar para editoriales especializadas. Nos va a hablar de la batalla de Nördlingen, del choque de dos sistemas y de algo a lo que yo me refería ayer de una manera velada y a través de la literatura, y del momento en que ya los tercios no eran lo que habían sido antes, se buscaban alternativas a sus combates y empezaba la nave a hacer agua por algunas partes. La batalla de Nördlingen en 1634 fue el enfrentamiento decisivo entre las tropas hispanoimperiales católicas y germano-suecas protestantes y tuvo como consecuencia el desmoronamiento completo del poder sueco en el Sacro Imperio y la entrada en escena de la Francia del cardenal Richelieu, que daría lugar al periodo francés de la Guerra de los 30 años. Pero más allá, como muy bien les va a explicar el ponente, más allá de las consecuencias geopolíticas, la batalla fue el choque de dos sistemas de combate, el español de los tercios, que había dominado los campos de batalla desde principios del siglo XVI, y lo que las potencias protestantes acabaron denominando la Revolución Militar de Gustavo Adolfo de Suecia, una serie de innovaciones militares destinadas a arrebatar la primacía en el campo de batalla al sistema de los tercios, que en el caso sueco ya daría lugar a la formación de las brigadas. Las innovaciones de Gustavo Adolfo se mostraron efectivas contra el sistema de tercio desplegado por el ejército imperial de Tilly en la batalla de Breitenfeld en 1631 y quedaron en tablas en la batalla de Lissen contra las tropas imperiales. Sin embargo, la primera y última vez que se enfrentaron al sistema del tercio original español, sufrieron todavía una derrota sin paliativos. De ella nos va a hablar Hugo Álvaro Cañete. Tiene la palabra. Hola, ¿se me oye? Aquí. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar de la batalla de Nördlingen. Yo estoy muy honrado de estar aquí, de poder estar hablando hoy sobre los tercios, por la invitación que ha hecho la Asociación Tercio Viejo de Saboya. Estoy muy honrado por ello y encantado de estar en Badajoz. Y bueno, yo después de las interesantes conferencias que hemos tenido hasta ahora, yo les voy a contar una batalla. No sé si... En fin, intentaré hacer lo que pueda, porque va a ser una batalla. Voy a empezar un poco dando el contenido de la conferencia. Vamos a explicar un poco cuál es el contexto general estratégico de la Guerra de los 30 años. Vamos a hablar de cuál era la situación general en 1634, que es cuando se inicia la campaña que da lugar a la batalla de Nördlingen. Vamos a ver cómo los ejércitos se van aproximando a la batalla. Vamos a ver las primeras escaramuzas. Luego analizaremos las fuerzas enfrentadas, el despliegue, luego hablaremos propiamente del modo de combatir de estos dos sistemas de combate y luego finalmente pues veremos la batalla. Para ver
la situación general, tendríamos que hablar así a grosso modo de cuál es el origen de la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años es otra vuelta de tuerca del conflicto político que hay dentro del imperio, un emperador débil, y se usa la religión como pretexto político para medrar o conseguir mejoras de cada uno dentro de sus ámbitos de poder. Entonces, en la elección a emperador de 1618 va a haber un elector que se va a posicionar y va a pretender arrebatar la elección a Fernando, que le tocaba, que es Federico del Palatinado, que era calvinista. Federico del Palatinado lo proclaman rey de Bohemia, y al ser proclamado rey de Bohemia fuerza al emperador, a Fernando, a responder, y va a tener lugar la batalla de la Montaña Blanca a las afueras de Praga. A esa batalla van a acudir fuerzas españolas. La monarquía española apoya con tropas y con dinero al emperador a cambio de que le ceda el Palatinado. Porque como Federico V del Palatinado se ha rebelado, digamos, contra el emperador, declara un bando imperial y lo despoja de sus títulos, de sus propiedades, e incluso le pone precio a su vida. Este hombre se tirará todo el resto de su vida huyendo. Entonces el negocio era que el Palatinado quedaba para España y el título de elector quedaba para el duque de Baviera. Como vemos, no es nada baladí, es que el Palatinado está en el ring y después de toda la presión que está ejerciendo Francia, el camino español se está yendo cada vez más hacia el este y el Palatinado es un lugar estratégico para poder abrir un pasillo por el ring. Por eso el Palatinado era tan importante y por eso se busca que a cambio de la ayuda prestada se nos cediera o se cediera a la monarquía ese territorio. El problema es que en 1631, ese sería el camino español, pasando por el Palatinado, en 1631 entra un actor nuevo en la guerra, que va a ser Gustavo Adolfo de Suecia, financiado por Richelieu, siempre el francés detrás de todo con sus dineros, pero que la guerra la hagan otros. Se presenta Gustavo Adolfo con un ejército que va a derrotar completamente al ejército imperial, que era un grandísimo ejército, tanto en tropa como en experiencia, en la batalla de Breitenfeld en 1631. La derrota es de tal calado al ejército de Tilly que prácticamente el ejército sueco se queda con toda Alemania, salvo los territorios del sur católicos más importantes, que serían los propios territorios de Fernando, el Tirol y Baviera. Claro, esto significa que ya en 1631 los suecos han llegado al Rin, han llegado a Oppenheim, que era la base que había establecido Spínola en 1621, y eso corta de repente el Palatinado. Tenemos un problema gordísimo porque se nos ha vuelto a romper el camino. Pero es que no queda ahí la cosa, sino que Horn ya en 1633 baja tan al sur que incluso llega a amenazar el lago Constanza. ¿Qué pasa entre 1631 y 1633? Pues que el propio rey Gustavo Adolfo va a morir en la batalla de Lutzen. Una vez que muere Gustavo Adolfo en la batalla de Lutzen, lo que se crea es como una especie de diádoco. Sus generales van a empezar a campear sin oficio ni beneficio con, podríamos decir entre comillas, cuerpos de ejército que van a estar por toda Alemania, pero sin una estrategia coordinada. Tenemos, por ejemplo, a Bernardo de Sajonia-Weimar, que es el jefe de la Liga de Heilbronn, que ya estuvo presente joven en la batalla de Winfen contra Gonzalo de Córdoba en 1622. Pues este hombre está en Franconia, al norte de Baviera. Justo al sur está Gustav Horn, que, como he dicho, pues está intentando tomar pues el lago Constanza y cortar definitivamente la unión entre Italia y el imperio.
y, por ejemplo, el duque de Guillermo de Brandenburgo está en Westfalia, al norte, von Arnim en Sajonia y el mariscal Banner en Silesia. Las fuerzas católicas imperiales y bávaras, y las de sus aliados, pero prácticamente son las imperiales y las bávaras las que están quedando, pues para 1634 van a poner el foco en el Danubio, porque todo el resto de Alemania ya la controlaban. Obviamente sin descuidar el flanco oriental, que es Bohemia, Silesia o Westfalia y el Rin. Si hablamos de las fuerzas imperiales van a estar en Pilsen, que lo que sería hoy Bohemia, se nos saldría del mapa, estaría un poco más al este, que van a estar a las órdenes de Fernando, hijo de Fernando, es decir, el rey de Hungría, el hijo del emperador, y con su mariscal Matías Galas de II, que contaba con un ejército de 15.000 infantes en 20 regimientos de infantería, 9.000 caballos, 1.500 dragones en 4 regimientos y 3.000 croatas en 5 regimientos. Y luego tenemos otros ejércitos católicos también desplegados en Baviera, como serían un cuerpo de ejército imperial de Aldringer, que lo veremos ahora, de 5.000 infantes y 3.000 caballos, y 600 croatas, y el propio ejército del duque de Baviera, que era también el de la Liga Católica, es decir, Baviera más todos estos pequeños estados del Rin que son católicos, que siempre tuvieron, desde el mismo comienzo de la guerra, siempre tuvieron un ejército propio, por aquello de los círculos alemanes, que no nos vamos a meter ahora en ese tema. Y a estas fuerzas va a haber que añadir el ejército español que sube el cardenal Infante. Pero, como Horn ya había estado amenazando el lago Constanza en 1633 y la cosa urgía, pues tenemos que se va a organizar lo que se llamó en su momento el ejército de Alsacia, que era un ejército que en 1633 se pone en campaña a las órdenes del duque de Feria, que era gobernador de Milán, para llegar justamente hasta Alsacia, para tratar de recuperar el Palatinado, o al menos para coger puentes estratégicos en el Rin, como el de Breisach, por ejemplo, que está ahí señalado con un círculo, para que las tropas al menos pudieran pasar el Rin por ahí, porque Lorena también estaba muy asediada por Francia. Entonces cada vez se estaba estrechando más el cerco. El duque de Feria hace una campaña espectacular, es capaz de liberar 4 o 5 plazas fuertes e importantes en el Rin, pero cuando llega a Alsacia y por fin está a punto de liberar el camino, pues resulta que las tropas protestantes o suecas ponen sitio a Ratisbona, que es una ciudad estratégica que está en el Danubio, y el duque de Baviera, Maximiliano, le pide urgentemente que por favor acuda en ayuda. Esto va a pasar en pleno invierno, lo que obliga al duque de Feria a salir de Alsacia y a atravesar la Selva Negra en pleno invierno. Fue una auténtica, fue un viaje muy penoso, de mucha penuria, y lo peor de todo es que encima cuando llegan van a llegar tarde porque Ratisbona ya había caído. Eso va a obligar a ese ejército a invernar ahí, en Baviera. El duque Maximiliano les promete buenos alojamientos, pero el duque de Feria va a morir, no recuerdo si en enero o en febrero de 1634, de tifus, y ese ejército se queda ahí. Con lo cual, en la campaña de 1634, pues lo que tenemos ya es... Tengo este mapa, que es arriba está el Danubio, más arriba Franconia, a la izquierda Suabia, hacia la derecha estarían ya Bohemia y Silesia, hacia el este, y en el centro pues sería el Rin, está el Tirol y los Alpes, y abajo pues el lago de Como. Entonces, la infanta Clara Isabel Eugenia, gobernadora de los Países Bajos, muere en diciembre, con lo cual el cardenal infante don Fernando, que está en Milán, tiene que subir ya sí o sí a Flandes. Y eso va, claro, el conde duque de Olivares ordena que obviamente tiene que ir acompañado de un ejército, no tal como está el panorama en Alemania, no puede ir solo. Si nos fijamos en las primeras operaciones militares de la campaña 1634 que se están produciendo entre los propios imperiales católicos y protestantes, pues el 14 de mayo del 34 tenemos a Galas, que se dirige a Baviera. Hemos dicho que estaba en Pilsen, se dirige a Baviera con el ejército bávaro, y este sale y se le une en el Danubio en Worth, an der Donau, que está allí en la esquina.
y el ejército del cuerpo imperial de Andríguez pues se queda en Baviera para proteger el ducado. Bernardo de Sajonia aguarda a la defensiva porque hemos dicho que los cuerpos de ejército están separados, y lo aguarda en las inmediaciones de Ratisbona, que como he dicho le habían ganado los protestantes el invierno anterior. El 23 de mayo Galas pone sitio a Ratisbona y Bernardo de Sajonia-Weimar la da por perdida, y ante la inferioridad pues se traga el orgullo, tiene que pedir ayuda a Gustav Horn, con el que tenía una disputa bastante grande sobre quién tenía mayor rango, si él, que era el mariscal real de Suecia, o Bernardo, que era el jefe de la Liga de Heilbronn. Y Horn, en ese momento, como hemos dicho, estaba con su cuerpo de ejército en Suabia, recuperando plazas que habían perdido los suecos con la campaña del duque de Feria del año anterior, por ejemplo, Biberach, Kenton, Memmingen, y tenían a Breisach también asediada. Y mientras todo eso pasa, como he dicho, el conde duque de Olivares pues decide que el infante don Fernando no podía pasar a Flandes sin un ejército, así que pues ordena grandes levas en Nápoles, en Milán, en Borgoña, en Génova, y ordena contratar regimientos de alemanes en el imperio, además de las unidades que ya se había dejado en Baviera el duque de Feria el año anterior. En lugar del duque de Feria fallecido se nombra gobernador de armas de ejército a Diego Mesía, que es el marqués de Leganés, y el tercio de españoles que había quedado en el Tirol, el del Saboya, según el coronel Reyes, es puesto al mando de Martín de Idiáquez en sustitución de su maestre de campo anterior, que era Juan Díaz Zamorano. Las tropas van llegando de Nápoles y Milán, el del resto de Italia y Borgoña, y se van concentrando en el lago de Como, a los pies de la Valtelina. El cruce de los Alpes va a comenzar el 23 de junio y debía hacerse en 17 etapas. Y Leganés y muchos maestres de campo pues lo que hacen es salir el día 26 de junio y el cardenal infante sale el día 30. Los ejércitos protestantes enlazan en Habsburgo el 12 de julio y suman entre los dos 22.000 efectivos. En lugar de dirigirse a Ratisbona a levantar el sitio, lo que decide Bernardo es distraer a Galas, amenazando Baviera, y con ello lanzan un ataque a la ciudad de Landshut el 22 de julio, que está muy cerca de Múnich, a ver si así lograban que Galas levantase el sitio de Ratisbona, pero eso no sucede. Landshut además va a caer el 22 de julio y Aldringer, que acude a su socorro, va a morir en una escaramuza, pero además, curiosamente, aplastado por sus propias tropas de caballería, que entraron en pánico y huyeron. Se despachan mensajeros para reclamar al rey Fernando de Hungría, ¿se entiende? Los dos regimientos de borgoñones y el regimiento de alemanes, que era antiguo del coronel Schomburg y que se le había dado al coronel Leslie, que era escocés, porque había sido uno de los que había participado en la trama de asesinato de Wallenstein, y el emperador lo premia dándole unas compañías que prácticamente sumaban 2 regimientos que habían sido antiguos de Schomburg. Schomburg es una saga de coroneles que pelea para la monarquía desde tiempo pretérito. Ya por ejemplo, en Groninga, en la campaña del duque de Alba de 1568, hay 4 compañías de un regimiento de Schomburg, y las deja precisamente de guarnición en Groninga porque confiaba en que esas tropas no se le iban a sublevar, mientras él sale a buscar a Luis de Nassau y lo derrota en Jemmingen. Como decía, además también le reclaman 2.000 caballos porque el rey Felipe IV había pagado o había enviado dinero al emperador para que a su vez levantase 4.000 caballos húngaros en Hungría. Y además va a crear también 5 compañías de dragones con infantería. Entre tanto sucede todo esto, los otros generales suecos que operan más al este, Warner y Arning, debían atacar Bohemia para crear una doble diversión, a ver si así Galas levantaba el sitio de Ratisbona, pero no lo va a levantar. Ratisbona va a caer el 26 de julio y Galas va a marchar entonces a enfrentarse a Arning a Bohemia. O sea, cae Ratisbona y Galas dice, vale, pues ahora es la mía, voy para Bohemia a intentar rechazar lo que me va a venir por ahí. Pasado el peligro, ya Galas se ha ido, pues los cuerpos de ejército de Horn y Bernardo vuelven a separarse, quedándose Bernardo en el Danubio, y Horn se dirige otra vez al sur, esta vez para intentar cortar el paso al cardenal infante,
que atravesaba los Alpes, en la creencia, y esto es muy importante, de que el ejército que venía de Italia era muy reducido. Ellos estimaban entre 5.000 infantes y 2.000 caballos. Para el 24 de julio, obviamente, hemos dicho que el ejército español, o del rey, o de la monarquía, como ustedes prefieran denominarlo, sale el 23 de junio del fuerte de Fuentes, sube por la Valtelina arriba hasta Bormio, cruzan ahí el paso del Estelvio, que los españoles lo llaman el paso de la montaña de Santa María, sigue por valles mucho más escarpados, por Silandro, Merano, Vipiteno, Matre y Ambrenner, y desembocan por fin en el Valle del Eno, en Innsbruck, el 24 de julio. Todo eso ocurre mientras están jugando al gato y al ratón Bernardo y Horn y Galas con los sitios de Ratisbona y Landshut. El día 8 de agosto me lío. El día 8 de agosto, digo, el infante cardenal don Fernando está en Rattenberg, a una jornada más allá de Innsbruck, y ahí, en Rattenberg, que va a estar el ejército durante aproximadamente 10 días, se va a fundar el tercio de Fuenclara, con las compañías de españoles que llevaba de Milán, que no se habían encuadrado en el tercio de Idíaque, porque el tercio de Idíaque es henchido con varias... Van compañías sueltas de Milán, que pertenecen a los tercios de Saboya, de Lombardía, y otras que venían de Nápoles, y después de henchir el tercio de Idíaque se va a crear el tercio de Fuenclara con, estas compañías de españoles, a las que se suman otros 200 infantes que acaban de llegar con caudales de Milán, quedando el tercio conformado en 1.400 hombres. Este conde de Fuenclara es Enrique de Alagón. Enrique de Alagón ya lo tengo yo catalogado en Salvador de Bahía como capitán de compañía del tercio de Osorio. Luego fijaros, o fíjense, el bagaje y la experiencia que tenían los mandos del ejército español. Este maestre de campo había estado en Brasil 10 años antes, batiéndose el cobre contra los holandeses en una campaña oceánica que podemos compararla perfectamente con cualquier operación oceánica de los norteamericanos en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Para aquella operación se desplazaron 3 armadas y 2 flotas que cruzaron el Atlántico con 5 tercios de infantería. Bueno, pues por ejemplo Aedo dice que estos 2 tercios de españoles estaban bien llenos y muy lucidos de bravos y bizarros soldados. Por este tiempo, los generales protestantes Arnim y Banner, que digo que están mareando en Bohemia, pues se retiran. Y eso, claro, eso pilla con el paso cambiado a Bernardo y Horn, porque Galas, una vez que se han retirado en Bohemia, pues vuelve a Baviera. Y pilla a Bernardo y a Gustav Horn otra vez separados. Claro, Bernardo se queda solo con Landshut, pero se tiene que retirar apresuradamente. Cae Landshut y al retirarse al otro lado del Danubio, pues Galas aprovecha para bajar por el Danubio y el día 13 de agosto le pone sitio a Donauwörth, que es un cruce estratégico del Danubio que cae el día 16 de agosto. Bernardo y Horn vuelven a juntarse apresuradamente en Ulm ese mismo 16 de agosto. Y las tropas españolas que estaban en Rattenberg, si nos vamos al sur, pues llegan ese día a Kufstein, donde el día 18 se va a hacer un frente de bandera en un llano y se va a tomar muestra tanto de las tropas que venían de Milán como de las que se habían recogido hasta entonces, que principalmente era el tercio de Idíaque. Yo he estado buscando en el Google Earth, ahí encajonado en ese valle del río Eno, en Kufstein, cuál podría ser el llano, y es que como solamente hay uno, pues debió ser ahí. Así que imagínense ahí un frente de banderas pues con 9 tercios de infantería y muchas compañías de caballería.
Bueno, pues Gala explota el éxito de haber conquistado Donauwörth y el 17 de agosto va a poner sitio a Nördlingen con unos 19.000 hombres. Y Bernardo y Horn se van a poner en Bopfingen, que está a 10 kilómetros al oeste, con 16.000 hombres entre ambos. Pese a saber que el cardenal Infante se acerca, los generales protestantes prefieren aguardar refuerzos que para atacar a Gala antes, aparte de las escaramuzas que ya obviamente con la cercanía de los campamentos se están produciendo, además de que el 24 de agosto Bernardo logra meter un refuerzo de 250 mosqueteros en Nördlingen. El día 25 de agosto el cardenal Infante entra en Múnich. Le llega allí ya una petición de Fernando de Hungría de que se apresuren todo lo que puedan, a ver si pueden llegar el día 29 de agosto, que se han unido los protestantes, que están esperando refuerzos y que se disponen a marchar contra él y que están en una situación apurada. Así que a su paso por Múnich se unen al ejército español más tropas del antiguo ejército de Feria del año anterior, como veremos ahora luego cuando veamos las unidades, que fueron en total 23 compañías de caballería de Gerardo Gambacorta, 2 tercios y 2 regimientos al mando de Cervellón, que era el maestre de campo general que había quedado en Baviera al invierno a la muerte del duque de Feria. Y el 26 de agosto sale el ejército español de Múnich sin mucho tiempo que perder. El 27 de agosto camina una larga jornada y pasa la noche en Blumenthal, que es un castillo que está a 15 kilómetros al este de Augsburgo, que por ese momento era una ciudad protestante y por tanto pues se pone en estado de alerta y se pasan la noche fortificándose a toda prisa. Al cardenal Infante le llegan noticias de Fernando de Hungría de que Bernardo y Horn se han retirado a 2 horas del campamento imperial y se han fortificado a la espera de refuerzos que le tienen que llegar con el mariscal Kratz, que era un traidor del imperio, con una milicia que se había levantado en Württemberg y con el Rinegrave, que es el conde Otto del Rin, que también trae un pequeño refuerzo. El 28 de agosto llegan estos refuerzos protestantes, que son 1.000 hombres de Chalifeski y los 5.000 de la milicia de Württemberg, que venían de Suabia, y el mariscal Kratz, que viene con 3.400 hombres, está cerca, y el conde Otto del Rin, que viene con 6.000, está un poco más lejos. Así que se va a convocar un consejo. Horn es partidario de atacar al ejército de Galas si Nördlingen sigue resistiendo hasta que lleguen estos refuerzos y claro, antes de que lleguen los españoles, que es cuando tendrían superioridad numérica, y Bernardo, más agresivo, insinúa cobardía. Bueno, esto es una disputa que van a tener todo el rato. Bernardo siempre está acusando a Horn veladamente de cobarde, de cauto, de que no tiene acometividad, de que no es agresivo. Y argumenta que también tiene razón Bernardo en que ya han perdido 2 ciudades y no pueden perder otra más sin que su reputación se resienta y empiecen a abandonarlos los estados protestantes más moderados que los siguen. Así que finalmente se decide atacar. El día 29 de agosto el ejército del infante cardenal pasa junto a la villa de Aichach, o como se diga en alemán, que no lo sé, y aquí podemos ver los estragos de la Guerra de los 30 años, porque la crónica de Aedo refleja en toda su crudeza estos desmanes de una tierra que está ahí fronteriza entre Suabia y Baviera y que probablemente hubiera sido el escenario de muchas correrías y de bastante destrozo. Y dice Aedo: ese día pasó Su Alteza por una villa que se llama Aich, toda quemada, asolada y destruida, que era cosa lastimosa de verla, y todo el país desde Mónaco es Múnich, acá estaba sin cultivar, saqueado y quemados los más de los lugares, sin gente y alguna poca que se topaba en ellos. Estaban expirando de hambre y no tenían sino los huesos pareciendo sombra, y era como caminar por un desierto. El 30 de agosto se cruza el río Lech por Rhein y el Danubio por Donauwörth. Se reciben noticias de Nördlingen de que a Bernardo y Horn le han llegado los refuerzos de Württemberg y de Chalifeski, que son 6.000 hombres, y los 4.000 o los 3.500 que venían con Kratz y que habían logrado meter un socorro en la ciudad. Todo esto llega con un correo con el marqués de Grana del campo imperial.
Se recibe igualmente un plano con los lugares asignados para los cuarteles del Ejército Español en el campo católico y noticias que podrían ser una bravuconada de Bernardo de Sajonia o, me planteo yo también, que posiblemente una estratagema de los mandos del Ejército Español, hispano, del rey, como se le quiera llamar, para elevar la moral de las tropas. Dice Aedo a este respecto, dice, trajo por nueva, este hombre que viene del campo imperial, entre otras cosas, de que el duque de Weimar y los demás cabos de su ejército habían dicho que habían entendido venían en socorro del rey 4 o 5 mil españoles e italianos descalzos que pedían les señalasen el día de la batalla hacia donde estaban para almorzárselos y no dejar ninguno con vida, lo cual, llegado a noticia de estas valerosas naciones, les indignó grandemente, ofreciendo y jurando que ellos se darían bien a conocer al señor Weimar y que harían de él y de su gente lo que él decía y haría de ellos, como sucedió. Y hubo en este caso grandiosos dichos entre los españoles, rabiendo ya por verse con el enemigo. Aquí posiblemente podamos ver, como digo, o una bravuconada de los protestantes o una añagasa de los mandos católicos para arengar o incrementar la cometividad de sus tropas. El día 31 de agosto parten para Nördlingen el maestre de campo Iríaque y un maestre de campo reformado que se llama Cherry de la Reina a inspeccionar el área de cuarteles que se le había asignado al ejército y a reconocer el terreno y también los cuarteles enemigos. Y el día 2 de septiembre parte el ejército español de Donauwörth y llega al campo de Nördlingen. Con esto podemos pasar a ver el campo de batalla, las tropas y las primeras escaramuzas. El 5 de septiembre se continuaba con el asedio, se reunió Consejo Católico para determinar el modo de atacar al enemigo, pero a las 11 llegan noticias de los exploradores croatas de que el ejército protestante se había puesto en marcha y se dirigía hacia allí. Su plan era flanquear por la cresta de colina del Arnsberg, que es toda esa franja verde que se ve ahí. El plan era bordear todo el Arnsberg para flanquear al ejército católico por el sur y aislarlo del Danubio. ¿Con eso qué conseguían? Pues cortar la línea de comunicaciones con Baviera. Si cortaban la línea de comunicaciones con Baviera, el ejército católico no tendría más remedio que revolverse y luchar en una posición muy incómoda, puesto que están asediando Nördlingen al norte y tendrían al ejército sueco al sur, o directamente retirarse. ¿Pero retirarse a dónde? A los imperiales no les importa retirarse hacia el este, pero el cardenal Infante tiene mucha prisa por llegar a Flandes, no se puede ir para el este. Luego está muy bien pensada la maniobra. El problema que van a tener, creo yo, es que confunden el Arnsberg, o sea, toda esa cresta de colina, con el Albuch, el monte Albuch, porque hay algunos escritos y algunos testimonios de Horn, luego cuando lo interrogan, en el que se refiere al Albuch como Arnsberg, y eso podría haber tenido un impacto táctico importante ese día en la batalla. Bueno, si pasamos a ver lo que es el campo de batalla en realidad ocuparía un triángulo entre el río Eger, donde pongo río Eger, Nördlingen, y el vértice del triángulo estaría más o menos donde está el escudo del cardenal Infante, que es donde está el monte Albuch, y lo vamos a ver. En una primera colina o promontorio o dominancia sería el Himmelreich, que tiene 512 metros, luego vendría el Landle, que tiene 537 metros, el Lachberg, que tendría 515, el Hesselberg, que tiene 515, el Albuch, que tiene 530, y luego esa falda o ese triángulo de colinas se revuelve hacia Nördlingen, que serían las posiciones que va a ir ocupando el ejército católico. Y tendríamos el Schönfeld de 505, que es donde va a estar Leganés, tendríamos el Adelberg, el Staffelberg y el Galgenberg. Para que tuviese éxito el plan, los suecos y los alemanes debían tomar el Albuch, quizá el Schönfeld también, y por lo tanto el Albuch no solo era la cota más importante por su elevación, que como estamos viendo no era la más alta, aunque siempre que hablamos de la batalla se dice que el Albuch es la cota más alta. No es la cota más alta, es la cota más alta de la maniobra de flanqueo.
Porque como se tiene que flanquear por el sur, ahora sí sí se entiende que sea el Albuj el promontorio más importante, pero no es el más alto, ¿vale?, del campo de batalla. Como decía, la maniobra incluía un ataque por sorpresa en la mañana del día 5 de septiembre. Habían fingido una marcha hacia el sur, en dirección a Ulm, pero se habían detenido en una aldea, en Neresheim, donde se les une el ejército de Kratz. A las 11:30 de la mañana dejan allí el bagaje a cargo de la mitad de la milicia de Württemberg y marchan a realizar una maniobra de flanqueo a través de las villas de Kosingen y Schwindorf. Leganés había desplegado una cadena de patrulla de descubierta de dragones, croatas y arcabuceros a caballo en todo el frente de Landsberg. Las tropas protestantes se topan con esta pantalla a las 3 de la tarde y las tropas de Bernardo y Horn entran por el Himmelreich, por esa primera elevación de que hemos hablado. Las tropas españolas de caballería ofrecen toda la resistencia que pueden, pero poco a poco van teniendo que ir sucesivamente cediendo las colinas del Himmelreich, del Landle y finalmente del Larchberg a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, tras una resistencia enconada, pero bueno, como no dejaban de ser tropas de caballería, pues finalmente tuvieron que retirarse. Con esto pues tenemos todavía el ejército de Bernardo sí que está avanzando bien desplegado, pero detrás viene Horn en columna y además muy retrasado varias horas. ¿Qué hace Leganés? Claro, aquí rápidamente el mando español o el mando hispano-imperial ven definitivamente cuál es la maniobra. La maniobra es flanquear por el sur. Así que el ejército empieza a reaccionar. Y Leganés envía rápidamente y sucesivamente a 200 mosqueteros del tercio de Fuenclara, a 200 del de Toralto y a otros 200 borgoñones al mando de Juan Escobar, que era el sargento mayor de Fuenclara, y algunas compañías de dragones a reforzar la línea de la colina boscosa del Hesselberg. Y Galas, además, para distraer, envía 3.000 caballos imperiales a escaramuzar más al norte, pudiendo frenar, por lo menos temporalmente, la marcha de Bernardo de Weimar, y Horn, como hemos dicho, pues venía todavía avanzando en columna unas horas más atrasado. La escaramuza de caballería es muy reñida, los imperiales se llevan la peor parte, y esto es también algo muy curioso, de lo que hablaremos ahora luego después, cuando hablemos del choque de sistemas, porque dice Aedo: entre tanto, la escaramuza de los 3.000 caballos imperiales con el enemigo andaba muy viva y vino a ser tan gruesa que peleaban en ella ambas partes más de 6.000 caballos, con grande ventaja del enemigo, así por el puesto como por ayudarse de algunas mangas de mosquetería, teniendo los imperiales a la suya lejos, que fue causa que los iba retirando. O sea, la caballería de Bernardo, que era la más granada, era la caballería de Gustavo Adolfo de Suecia, logra repeler a esa carga imperial, pero como he dicho, con la ayuda de mangas de mosqueteros. Bueno, pues ya anochecido, los suecos plantan 10 piezas de artillería en 3 baterías y comienzan vale, esto es lo que he leído de Aedo, y empiezan a batir el bosque de Hesselberg, que también es atacado por 4.000 de infantería y por la caballería. Así que Leganés no le queda más remedio, viendo que el Hesselberg pues pende de un hilo, aunque ya sea muy tarde, pues manda otros 500 mosqueteros al anochecer a apoyar a Escobar, y el cardenal Infante a su vez ordena al regimiento de Salms, de alemanes, que vaya ocupando el Albuj y lo proteja y lo fortifique a toda prisa, porque ya se han dado cuenta cuál es la pretensión sueca. Hacia las 10 de la noche, el cardenal Infante además ordena a Cervellón, que va a ser el que vaya a estar al mando de esta ala izquierda católica en el Albuj, junto con Piccolomini, le ordena que se haga cargo de la defensa del Hesselberg con 200 mosqueteros del regimiento de Salms, y envía a los regimientos, además de Worms y de Leslie, al Albuj, donde inician también frenéticos trabajos de fortificación, y se envía también al padre jesuita Gamasa, que era un experto en artillería, que había venido de Madrid con Leganés,
con 10 piezas de artillería. Se colocan 6 en el centro y 2 en cada flanco de los bastiones que están empezando a fortificar en el Albuje y que tendrán forma de trébol, que los veremos más tarde. Algo más tarde se va a enviar también al tercio de Toralto, al Albuje. Se va a colocar a un tiro de arcabuz por la derecha, en el flanco derecho, y también se va a poner a levantar reparos. ¿Por qué se pone ahí? Porque ahí hay una vaguada. Entre el Hesselberg y el Albuje hay una vaguada por donde se puede colar la caballería. Y entonces lo que procuran es que, por lo menos, sellar cualquier intento. Los suecos, viendo que se le iba en el Hesselberg, todo lo que le iba en el Hesselberg, van a poner toda la carne en el asador. Los españoles tuvieron que evacuar la colina finalmente. Escobar va a quedar prisionero de los protestantes. La retirada se produce a las 11 de la noche, según Aedo, aunque William Guthrie, que es un estudioso de esto, la sitúa en las 2 de la mañana. Escobar va a ser interrogado por Bernardo de Weimar sobre el número del que traía el ejército, y cuando el español les dice que son 15.000 infantes y 3.500 caballos, pues claro, Bernardo, su primera reacción es no creérselo, amenaza incluso con matarlo, porque los espías venecianos y sus tropas de exploración pues le habían venido informando ya desde hacía bastante tiempo que el ejército español era bastante menor de lo que en realidad era, y eso es un error de cálculo que también va a tener sus consecuencias en la batalla. Poco después va a llegar también al Albuje la caballería borgoñona de Delatour y Albert, que ocupa el flanco izquierdo, y la caballería napolitana de Gerardo Gambacorta, que se va a poner a la derecha. También va a llegar Piccolomini con 1.000 caballos imperiales, porque también le habían dicho que se fuese con Cervellón a mandar ese a la izquierda católica. Perdido el Hesselberg, los mandos hispano-imperiales organizan consejo. Es un consejo un poco tenso, porque Galas recrimina varias veces a los españoles haber perdido el Hesselberg, como se dice en los escritos antiguos, porfía, y vuelve a porfiar, y porfía hasta 3 y 4 veces. Y ya el cardenal Infante llega a un momento en que, con enfado visible, le dice que eso es cosa pasada y que lo que hay que centrarse en el remedio. Y es aquí cuando el marqués de Grana, que es también digamos, del Estado Mayor, de la Plana, del ejército imperial, sugiere que el Albuje sea el centro de gravedad de la batalla y que debía mandarse allí un tercio de españoles y luego ir reforzarlo o ir reforzándolo, alimentándolo de continuo, todo lo que fuese necesario. Así que el infante don Fernando lo que hace es enviar allí al tercio de Idiáquez, y se decide que los tercios de Huasco y Paniguerola se sitúen a su retaguardia para prestarle ayuda. No sé si lo ve aquí. A las 2 de la mañana sale a reconocer también el campo enemigo el duque de Nochera, que es un carafa. El carafa es una familia napolitana de rancio abolengo y de larga tradición militar, como puedan ser los caracholos. Yo le pongo aquí jefe de operaciones o IA, porque por lo que he visto es más o menos el papel visto desde los ojos de hoy que parece que desempeña. En las crónicas dice que es un militar muy experimentado que se pone al lado de Su Alteza. Entiendo que sería su consejero, vamos, su guía, su jefe de operaciones. Y con esto se acaba la noche. Aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos que el ejército católico se han dado cuenta de la maniobra de flanqueo, se han dado cuenta de que tienen una madrugada para fortificar el Albuje, que es donde va a estar el centro de gravedad de la batalla, y tenemos pues a 2 tercios y 3 regimientos, o 1 tercio y 3 regimientos, cavando trincheras como si no hubiera un mañana, en un terreno que además es pedregoso. Esto es un primer plano, todo lo que me ha dejado acercarme el Google Earth al Albuje. Ahí podemos ver a la parte izquierda es por donde vendrían los suecos, y la parte derecha sería la retaguardia católica. Y podemos ver ahí la altura 525, corona en 530 y vuelve a descender en 526 metros sobre el nivel del mar. Si ustedes agusan la vista, podrán ver fortificaciones, pero si no las ven, yo se las enseño. Probablemente la más adelantada, 530, sea la posición que tuvieron en un primer momento los regimientos alemanes de Salm y Worms, y la de atrás, con esa esquina bastionada, fuese el lugar
del tercio de Idiáquez. Bueno, con esto pasamos a ver las fuerzas enfrentadas. Voy a ir un poco rápido porque no sé cómo vamos de tiempo. Regular, ¿no? Vaya, hay que darse prisa. Bueno, pues lo vamos a ver muy rápido. Es muy interesante porque Aedo va desgranando cuál es la plana o el Estado Mayor del Ejército Español. Por gobernador de armas o teniente general de Su Alteza va Diego Mejía, marqués de Leganés. General de la caballería va a ser Felipe Espínola, que es el marqués de los Balbases. Va a haber 2 tenientes generales de la caballería, Gerardo Gambacorta con las compañías que se habían quedado en el invierno de feria y Paulo Dentici con la caballería que venía nueva de Milán. De general de la artillería va a quedar Juan Cervellón. Luego va a haber unos tenientes de maestre de campo general, que son Pedro de León, Juan de Padilla y Tiberio Brancacho. Hay el que yo le llamo jefe del Estado Mayor o de operaciones, no sé, porque a mí me lo parece, pero visto desde los ojos de hoy, que es Francisco Carafa, que es el duque de Nochera, y lo que yo también llamo personal de Estado Mayor, pero porque dice Aedo que eran maestres de campo, sargentos mayores y 25 capitanes reformados de gran experiencia, como se puede leer ahí. Todo esto es el Estado Mayor del Ejército. También tengo detectado una carta que le envía el duque de Alba a Felipe II cuando va a salir para Italia antes del Camino Español en 1567, donde, por ejemplo, le dice que le provea más presupuesto porque él tiene unos capitanes en Milán que son gente probada, de experiencia probada, de gran valor y tal, y que con los dineros que le ha dado no les llega, y que él sí que querría tener al menos 60 de esos capitanes, alfareses o maestres de campo en su plana. Luego tendríamos a Fernando de Hungría, lo vamos a dejar con el general de la infantería, que es Matías Gala, con el general de la caballería, que es Octavio Piccolomini. Tenemos general de la Liga, del Ejército de la Liga, que es prácticamente bávaro, a Carlos de Lorena, que era pretendiente a su ducado de Lorena porque se lo habían arrebatado a los franceses, y el general de la caballería, que eran von Berth. Vamos a ir rápidamente al Ejército Español. En la muestra de Kufstein del 18 de agosto están presentes el tercio viejo de Idiáquez, o el tercio de españoles viejos, que son 1.800 españoles en 26 compañías, 7 agregadas de Lombardía. El tercio de Fuenclara, que son también españoles viejos, como hemos dicho, 1.400, 450 en 17 compañías, que son compañías viejas de Nápoles y Lombardía. El regimiento de San Severo, que son napolitanos, el tercio de Toralto, que son napolitanos, Cárdenas, que son napolitanos, el tercio de Lunato lombardo y el tercio de Huasco lombardo. Y ahí también viene una compañía independiente, que era de Rafael Sacchi, que trae 90 guízaros, o sea, suizos católicos, y gente de otras naciones. En total, dice Aedo que la muestra asciende a 9.240 infantes en 7 tercios, es decir, un total de 11.757 hombres. Luego, cuando llega el 25 de agosto a Múnich, se vuelve a hacer una muestra porque se van a sumar las tropas que había allí del antiguo del ejército de feria, que estaban a las órdenes de Cervellón, y ahí tenemos al tercio de Paniguerola, que son lombardos en 12 compañías, 800 hombres, el tercio de Torrecuso, que es Carlos Caracciolo. Carlos Caracciolo también estuvo en Salvador de Bahía con su tercio en 1624, o sea que Enrique de Alagón y Andrea Caracciolo pues seguramente serían buenos amigos y se contarían sus buenas anécdotas durante esta campaña. Tenemos también los regimientos de Worms o Wurmsers, aparece escrito este nombre de 1000 maneras en las crónicas, con soldados viejos del regimiento de Schomberg, que ahora es de Leslie. Esto también es interesante, luego lo veremos en la batalla, porque hay incluso autores que equivocan la posición del regimiento de Leslie, precisamente porque estos eran compañías del antiguo regimiento de Schomberg que intervienen en la batalla en 2 momentos distintos. El total de Múnich son 6.300 infantes en 2 tercios y 2 regimientos, y luego en la muestra que ya se hace en Nördlingen, el día 2 de septiembre cuando llegan, pues ahí se va a unir el tercio de la Tour, que son borgoñones, en 15 compañías 840 hombres, el tercio de Albert, también borgoñones, en 11 compañías 720 hombres, y el regimiento de Leslie, que es el antiguo de Schomberg, como he dicho, en 11 compañías y 1.600 hombres, en total 3.160 infantes en 2 tercios y un regimiento.
Luego dicen que la infantería que lucha realmente en la batalla son 15.000 hombres. En cuanto a la caballería, pues tenemos la muestra de Kufstein, tenemos la caballería que lleva de Milán Pablo Dentici, pues napolitana tenemos a 10 compañías, borgoñona tenemos 7, la lombarda pues está el Marqués de Florencio con 4 compañías y luego hay otras 4 compañías también agregadas, con una de mosqueteros muy curiosa de Tarragón, que explica Edo que era un capitán que había inventado un artilugio con el que podía poner en la silla, en lo alto de la silla, podía poner la horquilla y disparar con mosquete. Entonces iba fijo sobre la silla. No sé si luego a la hora de la práctica aquello tuvo éxito o no, pero bueno, también podemos ver que esto de las invenciones era algo que estaba al cabo de la calle. Luego está la compañía de la Guarda de Su Alteza, las compañías llamadas Ley, al mando del Marqués de Orani, y 5 compañías de dragones, como ya hemos dicho. En Múnich se le agrega Gambacorta, con 18 compañías de napolitano y lombardo y 5 compañías borgoñonas, y en Nördlingen se le añade el regimiento de caballería del barón de Sebag, que en 10 compañías que son alemanes. El ejército imperial sería este, tiene 3 batallones al mando de Fugger, Ruep y Pappenheim, que son compañías mixtas. Aquí ya estamos hablando... fíjense, porque es que la guerra de los 30 años lleva 20 años ya en funcionamiento, o no tanto, 15, y entonces los ejércitos están tan desgastados que en realidad a lo mejor tiene muchos regimientos de infantería, pero ya se van contando por batallones porque no hay manera de encuadrarlos de otra forma. Y también vemos o podemos apreciar que las fuerzas de caballería están muy crecidas. ¿Por qué? Porque, por lo que hemos hablado antes, los generales están repartidos por todo el imperio con cuerpos de ejército y la movilidad es algo importante, con lo cual, a partir de este periodo empieza a primarse mucho la caballería en el imperio y cada vez más vamos a ver ejércitos con mucha caballería y bastante menos infantería. En total, el ejército imperial y bávaro pues van a ser unos 8.000 infantes y 10.000 caballos, de los que también habría parte que estarían en el asedio de Nördlingen. Esto no lo he enseñado. Vale. Así que en general, la infantería española, hemos dicho que eran 18.610 hombres en 14 tercios y regimientos, de los que el día de la batalla combaten 15. La caballería va a ser 2.017 caballos en 26 compañías de Dentici, 1.080 de Gambacorta y 712 de Sebag con 93 desmontados, unos 4.400 de los que luchan 3.500, y además llevan 10 piezas de artillería con personal, tren, gastadores, pontoneros, etcétera. Ya hemos visto el ejército de la Liga. En total sumarían unos 36.000 hombres, según los números que les he mostrado, que serían 23.000 infantes y 13.500 caballos. El ejército protestante pues tendría las famosas brigadas suecas, ya también muy desgastadas. Por ejemplo, no he logrado identificar la azul, sí he identificado la amarilla, la verde, que es la de los escoceses, y la negra, pero la azul, que estaba al mando de Bizum, ya no aparece en el despliegue. Total, pues tenemos 15.500 infantes en 8 brigadas y gente montada, como vemos, y he comentado, 9.700 jinetes en 44 regimientos, total 15.500 infantes, 9.700 caballos. Los generales son Bernardo y Gustavo, y el general de la caballería va a ser Kratz, y de la infantería va a ser Bizum, que era el antiguo coronel de la Brigada Azul, la famosa Brigada Azul. Vamos a pasar entonces a ver el despliegue. Vale, tenemos el campo de batalla, el albug de izquierda a derecha en obra defensiva, y en forma de trébol vamos a tener a la caballería de Tours y Albert, el regimiento de Leslie, regimiento de infantería de Salem-Worms, el tercio de Toralto, caballería de Gambacorta, caballos de Piccolomini, 1.000 mosqueteros imperiales de Fugger, y va a estar al mando de Cervellón y Piccolomini. Atrasados en reserva van a estar el tercio de Idiáquez y detrás los tercios de Paniguerola y Huasco. En el Schönfeld, más arriba, en la siguiente colina, va a estar el tercio de Cárdenas, el de Torrecusa, el tercio de Fuenclara,
el tercio de Lunato, y en reserva va a estar el regimiento de San Severo y los tercios borgoñones formados en batallón, todo ello al mando de Leganés. Esto en las fuentes protestantes aparece también como un batallón imperial, porque habían confundido a los borgoñones, que eran regimientos o tercios nuestros, con tropas imperiales. En el Aldelberg van a estar las tropas bávaras de la Liga Católica con 2 batallones, Ruop y Pappenheim, y al mando del duque de Lorena. Y en el Staffelberg y el Gangenberg va a estar la infantería imperial desplegada en 3 o 4 batallones de infantería. En toda la línea, detrás de esta infantería, se van a situar los escuadrones de caballería, unos 25 formados en varias agrupaciones, la mayor al mando de Galas, que se sitúa al norte detrás de la infantería imperial, otra al mando de Oberth detrás de la infantería bávara y una tercera al mando del duque de Nochera detrás de la infantería española. Y en el extremo norte se van a situar las fuerzas de caballería ligera de croatas. El plan protestante, como hemos dicho, era que Horn debía conquistar el Albug, mientras Bernardo de Sajonia protege el flanco. Y entonces tenemos que en el ala derecha, Horn, desde el monte de Hesselbe hasta el riachuelo de Retzenbach, va a tener 9.400 hombres como el gran martillo que debe romper la defensa católica, desplegada en 4 escalones. Vamos a tener un primer escalón, donde va a estar la brigada escocesa, que es la verde, la brigada de Pfull y 3 escuadrones de caballería. Luego van a venir 7 escuadrones de caballería en segundo escalón, la mitad de la milicia de Württemberg, las brigadas de Horn y Rantzau y un escuadrón de caballería, y en cuarto escalón 8 escuadrones de caballería. Así que pueden ver que está clara la intención. Y el ala izquierda, en Bernardo lo que se limita es a protegerle el flanco a Horn a lo largo del monte Hesselberg y el Landle. Y ahí pues despliega las brigadas de Bernardo, la Zurn y la Amarilla en la ladera norte del Hesselberg, 7 escuadrones de caballería y 4 escuadrones de dragones de apoyo a la infantería, y ya hacia el norte va a desplegar los 14 escuadrones de caballería restantes, que son los buenos, la antigua caballería de Smaland y todos estos escuadrones de Gustavo Adolfo. Los va a desplegar en 2 escalones de 7 escuadrones cada uno, que van a estar al mando de Kratz. Y los dragones de Taupadel van a patrullar el extremo norte de la formación, pues por si a los croatas se les ocurre hacer algo. Veamos ahora la forma de combatir. Pues ya los tenemos aquí para combatir y nos vamos a tener que dar mucha prisa. Vale, lo primero que vamos a ver es el tercio, o más bien diríamos para la hora de combatir el escuadrón, que es una formación de armas combinadas de infantería. Yo diría que para la época, para el estado de la tecnología, es perfecta. Constaba de pica y arcabuse, a los que en 1567 añade el duque de Alba el mosquete, y un escuadrón está formado por un cuadro de picas que va a estar flanqueado en guarnición por mosqueteros generalmente, sobre todo al principio, porque el arma era más pesada, y por armas de arcabuceros, que son volantes, aunque ya digo que estas formaciones pueden cambiar. La variedad de formas que podía adoptar el escuadrón era diversa. Ahí podemos ver el cuadro de gente del capitán Gilutz en su tratado militar, pues también cuadro terreno, gran frente, prolongado, etcétera, que según las características del terreno y las circunstancias tácticas, pues calculaban los sargentos mayores con fórmulas matemáticas cómo se tenía que henchir cada cuadro. Incluso había libros con tablitas donde venían los resultados y no había más que buscar las coordenadas para ver el número de hombres por fila y columna que se necesitaba en la formación. Los escuadrones eran formaciones profundas, los tercios son formaciones profundas, dependiendo de la formación concreta pueden llegar a tener hasta 70 en fondo de profundidad y un frente de entre 20 y 40 infantes, y si se producía el choque de picas solo intervenían las 5 o 6 primeras hileras, que eran los coseletes o los piqueros más experimentados. El resto de picas pues actuaban como reserva, apoyo moral y para darle solidez a la formación. Eran soldados generalmente con menos experiencia que iban aprendiendo sobre el terreno y por su densidad, una formación de este tipo, como le he dicho, pues tenía una increíble capacidad de resistencia y podían soportar mucho castigo siempre que las filas no se deshiciesen, que era el problema que tenían todos los que intentaban emular esta formación de tercio y no les salía, por ejemplo los holandeses. Las mangas de mosqueteros y arcabuceros que no quedasen en el escuadrón podían escaramuzar. Las mangas empleaban el sistema de la contramarcha, aunque los protestantes digan que lo inventaron ellos, que es sostener un fuego continuo
y su profundidad, la profundidad de la manga, va a depender del tiempo de recarga del del arcabuz. Es decir, si el arcabuz utiliza 1 minuto y medio, o el mosquete español generalmente 3, pues si en 1 minuto pueden disparar 5 líneas, se necesitaba una profundidad de 7 líneas para el caso del arcabuz y 15 para el caso del mosquete para sostener un fuego sostenido, Al tener los cuadros españoles una mucho mayor profundidad de esto que hemos estado hablando, las mangas podían tener hasta 25 en fondo, lo que significa que teniendo una contramarcha y haciendo un fuego continuo, además tienes detrás una reserva de fuego del 40% que puedes usar en cualquier momento. ¿Eso en qué se traduce? Pues en que la contramarcha española, que ahora veremos un gráfico, que solía ser de avance, es decir, venían de atrás para disparar, o sea, va avanzando. Eso hacía que el escuadrón pudiera avanzar a unos 60 metros por minuto, ha calculado William P. Guthrie, manteniendo un fuego continuo y con una reserva del 40% de su potencial de fuego. Eso significa que tiene que ser algo muy desmoralizante para el que tiene enfrente venirse a ver un cuadro erizado de pica y manteniendo un fuego continuo a 60 pasos por minuto. También, además, en aquel tiempo los mandos eran capaces de detectar cuando los cuadros tenían experiencia y cuando no. Por ejemplo, una formación que tuviese las picas arriba y que las picas cimbreasen o se chocasen unas con otras era un indicativo de que era bisoña. No sabían mantener la pica recta. Pues entonces, si tengo delante una formación bisoña y soy capaz de mantener un fuego continuo y tengo una reserva de un 40% de fuego, si yo echo a andar para adelante, esta gente no va a tener más remedio que retirarse, deshacerse o acudir al choque de pica, que era lo más temido y que muy pocas veces se daba. La caballería, bueno, no me voy a parar mucho. La caballería, pues había 3 tipos principales, que eran coraceros, arcabuceros a caballo y dragones y croatas, que eran más jinetes más ligeros. Y la forma de cargar de la caballería generalmente solía ser la caracola, que era un movimiento en el que se paseaban por el frente enemigo y disparaban su arma de fuego, pero también hay casos en los que cargan. Hay un caso muy curioso en la batalla de Winfen, que Gonzalo de Córdoba, en 1622, manda cargar con la caballería española, pero la caballería española entiende que debe hacer la caracola y se queda Gonzalo de Córdoba solo metido entre los protestantes porque la caballería española ha tirado y se ha vuelto. Y lo llevan prisionero porque la caballería protestante se iba cargando contra el tercio. Lo llevan cogido, prisionero, mientras la carga, y a última hora logra escaparse entre las picas y vuelve a sus líneas. Una historia bastante curiosa. Luego tenemos, si empezamos ya a ver a la aproximación que está en la contramarcha que decía antes, ahí podemos ver, esta por ejemplo una contramarcha de retirada, porque los arcabuceros disparan y se van para atrás, con lo cual esa contramarcha lo que va es retrocediendo. Hacia finales del siglo XVI, Mauricio de Nassau busca hacer frente a estas formaciones españolas y lo que busca es un ejército más flexible, porque los cuadros españoles macizos, como he dicho, eran difíciles de manejar y casi siempre se les acababan deshaciendo porque necesitaba una disciplina y un entrenamiento bastante grande, y lo que busca es maximizar la potencia de fuego y la velocidad. Y lo que inventa o diseña Mauricio es el batallón holandés, que está basado, o eso dice, en la corte romana, y para ello divide un regimiento de infantería de 1.100, lo divide en 2 cuadros, que llama batallones de 550 cada uno, con 250 piqueros y 300 mosqueteros, de los que 60 van delante. Se evitaba la profundidad buscando la línea, o sea, ya vamos viendo cómo vamos evolucionando hacia la guerra en línea, porque lo que se busca es la potencia de fuego de todos los mosqueteros, no tener una reserva, sino que disparen la mayor cantidad de mosqueteros posible. De hecho, los piqueros, como eran solo 10 filas, si ellos querían mantener una manga que disparase fuego continuo, curiosamente la profundidad de la manga era superior a la profundidad de las picas. Bueno, pues la contramarcha de retirada aquí la concibe Mauricio de Nassau porque lo que pretende es ir desgastando al cuadro a medida que avanza mientras ellos se van retirando, porque no les interesa tampoco entrar en el choque. Con esto llegamos a Gustavo Adolfo, que él se fija en lo que ha hecho Mauricio de Nassau. Gustavo Adolfo lo tiene clarísimo, él lo que quiere es choque y potencia de fuego.
que están más relacionadas con la moral que el desgaste en sí mismo, que es más propio de la profundidad. Va a organizar su infantería en Skafdron, que obviamente es escuadrón, que es una unidad basada en el batallón holandés de 556 hombres, 264 picas y 192 mosqueteros de batallón, es decir, de guarnición, y 100 mosqueteros volantes en un cuadro de 6 en fondo y frente de 76 hombres. Ya hemos pasado de los 10 de Mauricio de Nassau en fondo a solo 6. Claro, la formación es mucho más larga. Siempre temiendo el choque de pica, Gustavo Adolfo además es consciente de que el escuadrón no va a soportar una embestida de un cuadro tipo tercio, así que lo que hace es que agrupa todos estos 2 o 3 escuadrones que los puede desplegar en línea o en profundidad con el central un poco más adelantado, y a eso es a lo que va a llamar brigada. Y ahí podemos ver una brigada de 4 escuadrones. Si quitan el de abajo, pues se queda en una brigada normal, que por eso tiene esa forma de punta de flecha. Pero además va también un paso más allá, porque además de dejar la fila de pica en 6 en fondo, porque él dice que bueno, si al final los que van a pelear son 6, ¿para qué quieren más gente detrás? Además de eso, lo que hace es que no quiere una contramarcha de fuego continuo, quiere directamente que todos los que tengan boca de fuego disparen a la vez. O sea, quiere un choque, y ese es el concepto que inventa de la famosa salva sueca. Lo que busca es, digamos, un shock y pavor, ¿no? Una conmoción. Para ello, ¿qué hace? Pues que deja la manga en 3 hileras solamente, pero muy alargada, y lo que hace es que disparan todos a la vez. Ahí he puesto 3 fotos o 3 imágenes donde se puede ver cómo las 3 hileras de la manga disparan una sola salva y al mismo tiempo. La caballería las entra en cargar también, porque él es muy coherente con su idea, entonces su caballería siempre carga, y además está apoyada por mangas de 50 mosqueteros, que es lo que hemos visto antes en la escaramuza con la caballería imperial. ¿Por qué llevaba 50 mosqueteros? Porque como cargaba y él quería que la carga fuese contundente, también es verdad que cuando un escuadrón de coraceros pesado carga, si va muy rápido también se puede desorganizar. Entonces, si a la primera carga no rompe lo que hay enfrente, ese escuadrón ya está desorganizado y ya no sirve para pelear. Se tendrán que retirar, reorganizarse, rehacerse o lo que sea. Por eso él mete, además de meter más caballería en profundidad, entre ellos mete mangas de mosqueteros que sean capaces de sostener el fuego mientras la caballería se reorganiza si es que no ha podido romper por donde ha querido romper. Bueno, con esto pasamos a la batalla. Se me ha olvidado, la artillería también tiene también un diseño que es muy innovador, que es eso que vemos ahí en la esquina. No he encontrado una foto mejor, que es el cañón regimental. Es un cañón de 3 libras que, a diferencia de los grandes cañones de campaña, que son arrastrados por 80 caballos, este lo pueden manejar 2 hombres. Tiene un alcance de 1000 metros y tira balas de 3 libras, con lo cual, desplegado contra los tercios o los escuadrones macizos de tipo tercio, es blanco seguro. Y ordena que se dote a cada brigada con 6 de estas piezas. Con esto pasamos a la batalla. Bueno, aquí tengo una pistola tercerola, que es lo que usaba la caballería, que no es ni una pistola ni un arcabuz, es algo en medio. Y podemos ver también cómo podría ser el fuego o la carga contra unos infantes, ¿no? Para diferenciar un poco cuáles eran esas 2 maneras que tenía la caballería de acometer. Bueno, si empezamos en la batalla, que comienza al amanecer del 6 de septiembre hacia las 5 de la mañana, empieza con un duelo de artillería. El grito, esto también es muy curioso, el grito de batalla de los católicos no es «Viva España», como han dicho muchos autores, entre ellos Wedgwood, que creo yo que es la que se lo inventa, porque sí se va a decir «Viva España», pero no como grito de batalla. Es más, William P. Guthrie dice que además el grito de batalla era «Viva la Casa de Austria», pero que además que era en español. O sea, imagínense a las tropas de todas las naciones intentando decir «Viva la Casa de Austria» en español. Yo, sinceramente, creo que cada uno lo diría en su idioma, es lo más sensato. Y el grito de batalla protestante pues va a ser el tradicional «Gott mit uns», que es «Dios con nosotros». Así que inicia el ataque Horn en el ala derecha contra el Albug, con las brigadas de infantería de escoceses, que es la verde,
y de Full al mando de Bithum, que es el general de la infantería, y en el flanco derecho va el teniente coronel Witzleben, se ve ahí en esas flechas azules, con los escuadrones de caballería que intenta flanquear, se separa mucho de la infantería, pero claro, se tropieza con un gran desnivel insuperable para la caballería que no habían detectado los exploradores el día anterior, que se adivina más o menos ahí esa franja verde que baja desde la caballería de Albert hacia abajo. Y entonces se tienen que dar la vuelta, se repliegan con dificultad y lo que hacen es alinearse y cargar contra el regimiento de Leslie. Entre tanto, las fogueadas brigadas suecas habían embestido de frente el Albuch, trabando un feroz combate con los mosqueteros de Toralto y desalojando a los soldados de los regimientos de Salm-y-Worm de sus posiciones. Aquí hay bastante más de lo que normalmente se lee, o sea, esto no fue una carga y salieron corriendo los alemanes. De hecho, aquí empiezan a deshacerse los regimientos en esta carga, pero salen los oficiales de los tercios circundantes, es decir, de Idiáquez, de Paniguerola, de Toralto, salieron de todos lados, espada en mano, a devolver a los alemanes a su sitio. Y con eso logran recomponer otra vez la posición de los dos regimientos de alemanes y sacar a las brigadas otra vez fuera de los reparos. La caballería sueca se ve frenada por las mangas de mosqueteros de Toralto. Como he dicho, Toralto estaba en la vaguada y por ahí va a intentar subir la caballería entre las dos colinas, que se retira, se rehace y vuelve a cargar contra la posición de Salm-y-Worm, otra vez seguida de las brigadas. Esta vez la debacle sí es completa y los alemanes huyen de favorito, Worms muere en su sitio, Salms cae gravemente herido y va a morir pues días más tarde. Ante el peligro de esta situación se ordena avanzar al tercio de Idiáquez, que para evitar deshacerse tiene que calar las picas rectas y erizarse para ir desviando a los soldados de los regimientos alemanes que vienen huyendo en desbandada. El tercio avanza hasta la posición, envía por delante a 3 mangas de mosqueteros para que vayan ablandando el terreno, se pierde y se gana la posición hasta en 2 ocasiones y en mitad de este fregado pues va a estallar un carro de pólvora que viene reflejado en uno de los grabados y la infantería sueca es finalmente rechazada en 2 ocasiones más y otra la caballería. Y con esto, mientras los suecos se rehacen, el tercio asegura la posición del Albuch. Los alemanes de Salm-y-Worm empiezan a ser organizados en retaguardia, lo he puesto ahí de un color rosita, y Leganés ordena que 2 mangas de mosqueteros con 4 capitanes del tercio de Cárdenas y una manga del tercio de Torrecuso con 2 capitanes acudan a reforzar al tercio de Toralto, visto que la caballería está intentando entrar por la vaguada, y Galas, por su parte, ordena a Piccolomini que pusiese otros 1000 jinetes imperiales detrás de Toralto. Así que Horn envía el ataque a su segundo escalón, que son las brigadas de Horn y Rantzau, y refuerza las brigadas del primer escalón, que son las de escoceses y Full, mientras tanto los otros atacan. Y pese al poderío de esta segunda embestida, que quizás sea superior al de la primera, ya es demasiado tarde para conseguir otro éxito porque el Albuch ahora sí que está sólidamente fortificado. Y para las 6 de la mañana había quedado muy bien reforzado y el ataque fue rechazado con grandes pérdidas para los suecos. Horn va a volver a mandar al ataque a la brigada de escocesa, mete a la de Württemberg del tercer escalón, la de Full, mientras recompone la brigada de Horn y Rantzau, es decir, las va rotando, retira una, reorganiza, ataca con otra, y esta dinámica se va a repetir hasta 13 veces según algunas crónicas, a las que si ya les contamos las embestidas que ha habido tanto en Toralto como con los regimientos alemanes, pues pueden ser 16 e incluso más. Este empecinamiento tan gratuito de Horn, porque ya estamos viendo que es un empecinamiento gratuito, no tiene mucho sentido, pero claro, es que esto hay que contextualizarlo en la difícil relación que tiene con Bernardo de Sajonia y su rivalidad por ver quién era el lugarteniente de mayor rango del canciller Oxenstierna, que era el regente sueco. Bernardo ya había acusado en varias ocasiones a Horn de que era cauto y de poco agresivo y claro, esta vez pues lo iba a llamar directamente cobarde, así que por eso Horn insiste tanto en cargar aquí una y otra vez mientras le quedan hombres. La milicia de Württemberg, que son milicias, pues no están muy por la labor de luchar
y a esta altura de la batalla está ya bastante mal. La brigada de Full pierde también empuje, pero la brigada de Horn y los escoceses sí que van a mostrar un valor rayano en el suicidio, cargan en múltiples ocasiones, y mientras esto pasa en el Albú, trata de colarse un gran contingente de caballería sueca otra vez por el tercio de Toralto para llegar al Schonfeld, probablemente con la intención de llegar hasta donde estaban los Fernandos, que estaban ahí atrás en retaguardia. Pero bueno, una carga de caballería de Gerardo Gambacorta los detiene y los pone en fuga, y cuando van pasando los mosqueteros de la posición de Toralto, que ya los tenían vistos, pues además le infligen muchas pérdidas. Y estamos ya, son las 7 de la mañana. Cervellón y Leganés deciden enviar otros 1000 mosqueteros al Albúj, que son una manda de Torrecuso, 2 mangas de San Severo, una de Cárdenas y una de Huasco. Después llegan otra más de Cárdenas, una de Lunato y una de Borgollones, y se ordena a los tercios lombardos de Paniguerola y Huasco que se vayan adelantando, pero buscando la dirección de Toralto, o sea, meterse entre Idiáquez y Toralto para terminar de tapar la vaguada y evitar que la caballería por ahí hiciese algún desvarío. Idiáquez defiende por entonces, como hemos dicho, todo el frente del Albúj contra esta rotación de brigadas que le van cargando una y otra vez, y va a emplear una astuta estratagema que todos conocemos para evitar el fuego sueco, ordenando a su gente que se agachase cuando veía que los suecos se disponían a lanzar la descarga. Dice Aedo: Martín de Idiáquez ordenó con gran providencia a sus soldados que dejasen venir al enemigo muy cerca sin tirar hasta que él diese la seña, y que al tiempo de querer dar la carga se arrodillasen. Hízose así, y luego que el enemigo les hubo dado la descarga, que les pasó por alto, y luego, teniéndole tan cerca, hizo la seña don Martín a sus mosqueteros, que dieron tal carga al enemigo que no se perdió bala, abriéndose sus escuadrones con gran mortandad. Así que la respuesta del tercio español fue tremenda. Hay una frase por ahí que yo no he logrado identificar en ninguna crónica, pero como no sé si es apócrifa o no, que dice que Idiáquez le dijo a su hombre: «Ea, señores, parece que estos demonios sin Dios nos quieren dar la puntilla y contra nosotros viene lo mejor que pueden poner en el campo. Será cuestión de echarle redaño y aguantar firme. Cuando esos demonios amarillos se dejen ver, no quiero que ninguno desfallezca, aguantad firme ante ellos y esperar a oír la detonación de sus mosquetes, en ese momento todo el mundo a tierra». Bueno, aquí ya podemos ir hilando con lo que hemos visto de los sistemas de combate, que Idiáquez no iba nada perdido, porque, claro, imaginaros, ¿qué sentido tiene que Idiáquez diga agacharos si una manga está disparando con fuego continuo? No tiene ningún sentido. Idiáquez conocía la salva sueca y sabía que disparaban todos a la vez y que luego tardaban 3 minutos y medio en cargar. Luego, tiene mucho sentido que cuando vieran a los suecos dispuestos a disparar, dijera: ahora agacharos, pasa la salva entera por lo alto, ahora nos subimos y además tenemos 3 minutos y medio para desempeñar un fuego continuo con nuestras mangas. Eso fue lo que machacó directamente a las formaciones suecas. Lo que digo, las cargas suecas se van a continuar. En el resto de campos las cosas habían permanecido tranquilas hasta ese momento, salvo por algunas escaramuzas de la caballería, y Horn había pedido ya ayuda a Bernardo en torno a las 8 de la mañana, y este le envía las brigadas de Thorn y la Amarilla, que estaban orientadas hacia el otro lado. Se dan la vuelta en el Hesselberg, aquí se van a dar la vuelta y van a entrar por aquí. La violencia del ataque sueco es muy grande, y es tal que el maestre de campo de Paniguerola, porque los tercios de Paniguerola y Huasco ya están en posición, ahí está, ya están en posición. Bueno, pues la carga es tan grande que Huasco cae gravemente herido, Paniguerola muere en esa carga. Poco después muere también el sargento mayor de Huasco, y los 2 tercios van a quedar al mando del sargento mayor de Paniguerola, que es Juan de Orozco. Las brigadas suecas también reciben un castigo grande y vuelven a ser repelidas, porque además les disparan desde el frente y Idiáquez le está disparando también desde el flanco. Las cargas de caballería también son repelidas continuamente por la caballería de Gambacorta y Piccolomini, y a las 9 de la mañana ya por fin
en la parte mollar de la batalla los católicos superan en número a los protestantes. Entre las 9:30 y las 10, según lo prometido, Bernardo ordena atacar a los 7 escuadrones de caballería del primer escalón del ala izquierda, lo más granado de la caballería sueca, como he dicho, los vencedores de Breitenfeld, y le salen al encuentro Werth, Nochera y los Balbases con estos escuadrones de caballería que habían quedado detrás de la infantería. Pero bueno, esto es una carga que no tiene mucho sentido porque no tiene un objetivo, no tiene prácticamente ningún objetivo claro, sino que simplemente hace una diversión en el flanco derecho católico que no sirve para nada. Es más, Gala se sitúa un poco detrás y ni siquiera entra en combate, esperando a ver qué pasa. Y Bernardo ordena a Kratz que acuda al rescate con todos los escuadrones, es decir, con el del segundo escalón también. Legané ordena a 400 mosqueteros del tercio de Fuenclara que se adelante. A ver, ahí. Ordena que se adelante, ha visto el hueco, la brigada se han dado la vuelta, ha visto el hueco y ordena a 400 de Fuenclara que se adelanten a la falda izquierda del monte Hesselberg. Y claro, eso es aprovechado por Carlos de Lorena, que está en el centro, que para dar un golpe de audacia avanza desde el centro con la caballería y con parte de sus mosqueteros y con los de Fuenclara. Además también los Balbases, Spínola se gira y se viene también para el sur, y ante esa maniobra pues la caballería sueca se retira, las brigadas suecas quedan solas en la vaguada sometida a un intenso fuego de la posición de Toralto y las mangas de refuerzo y del cuadro de Didiaque. Y en ese momento llegan también las compañías de alemanes viejos del antiguo regimiento de Schamburg, que habían quedado fuera de las heredadas por Leslie con 2 cañones, y por eso aquí está el error de algunos autores de situar en el ala derecha a Leslie. El sargento mayor Orozco aprovecha el desconcierto para avanzar con los tercios de Paniguerola y Huasco hacia el Bosquecillo, y el centro ya protestante comienza a hundirse. El mismo Carlos de Lorena arrebata el estandarte de Bernardo de Sajonia-Weimar. Los suecos seguían atacando en el Albuz con más intención que eficacia ya, y alrededor del mediodía, cuando ven que se hundía el centro, entran en pánico y se retiran, dejando atrás armas y banderas. Horn es consciente de que ha llegado el momento de retirarse. Bernardo todavía se niega, dice que bueno, que a ver si llega el conde Otto del Rin con esos 6.000 hombres, pero todo esto es una ilusión porque el ejército sueco prácticamente ha colapsado. Gala además manda ya su reserva al ataque. Ahí Gala manda su reserva al ataque porque además está viendo que la caballería sueca está empezando a huir y todos lo que están buscando es un puente que hay justo ahí detrás del Lasberg, que cruza el arroyo del Retzenbach. Gala lo ve perfectamente y entonces carga con la caballería, pero con la intención de dejar copado a Horn con todas las brigadas de infantería que vienen por detrás. Ahí también se hace prisionero, en esa carga de la caballería imperial por el norte, se hace prisionero a Kratz, que era un traidor imperial que se pasa al bando protestante porque bueno, no le hicieron una merced que él quería, y por tanto va a ser ajusticiado, condenado a muerte y ajusticiado unos días más tarde. Y bueno, el plan de retirarse ordenadamente ya fracasa, no se puede cruzar el río Retzenbach por Ederheim, y ahí pues esto ya es un sálvese quien pueda. Horn se retrasa mucho porque quiere salvar la artillería y eso le hace perder toda la infantería. Bueno, va a ser una catástrofe absoluta. Carlos de Lorena va a estar persiguiendo a los fugitivos durante la noche y el día siguiente, unos 15 kilómetros, llegan al camino de Ulm, llegan a donde habían dejado el bagaje en la villa de Neresheim, los saquean y ganada la batalla, pues el cardenal infante se acercaría a abrazar a Martín de Idiáquez y a Gaspar de Toralto, que habían salvado la jornada, y hasta el mismo imperio. Y ahora sí es cuando los soldados del ejército imperial y de la Liga, que eran conscientes de ello, de que la victoria la había conseguido España, es cuando están un buen rato gritando «Viva España, que nos ha dado la victoria». Y el imperio, viva la valentía de los españoles e italianos. Así que de ahí podría venir el error también que se atribuye de que el grito de batalla fuera «Viva España».
Así que bueno, con esto Aedo cierra y dice: con tan grande y nunca vista victoria, que se puede decir con verdad que la mayor parte de ella se debe al valeroso ejército de Su Alteza, es decir, el cardenal infante, y a su mucha providencia, pues por su buena disposición y de sus generales y el valor increíble de sus soldados, sustentó la fuerza de esta batalla en la colina y la defendió contra las mayores fuerzas del enemigo, y en ella particularmente el tercio de españoles de don Martín de Idiáquez y el de napolitanos de Gaspar de Toralto, ayudado por el del batallón de los lombardos de Paniguerola y Huasco, sustentando sus puestos 6 horas enteras sin perder pie, acometidos 16 veces con una furia y tesón no creíble, tanto que decían los alemanes que los españoles peleaban como diablos y no como hombres, estando firmes como si fuesen paredes. A eso también diría Horn, que jamás en ninguna de tantas batallas como había estado, había visto pelear tan valiente y tiesamente como españoles e italianos. Con esto podría dar las pérdidas. Bueno, las pérdidas son muy grandes, 8.000 muertos y 4.000 prisioneros, la debacle es continua, el poder sueco se pierde en Alemania, ya parece que está todo ganado, pero entonces va a entrar el periodo francés, porque Richelieu dice: no, me niego, y si tengo que entrar en guerra yo, entraré yo, con lo cual tenemos a una nueva potencia, esta vez católica, que entra al imperio, va a dar lugar al periodo francés, y con eso, pues al final acabaríamos con la famosa frase de nos contra todos y todos contra no, porque siempre estábamos luchando contra el que venía detrás. Así que muchas gracias y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias, Hugo, porque el detalle es magnífico y con lo complicado que es integrar fuentes primarias con terreno actual, que es una labor compleja y muy ardua. Tenemos 3-4 minutos todavía antes de cerrar, por si alguno tiene alguna pregunta o aclaración que hacerle a Hugo Cañete. ¿Se oye? Sí. ¿Se sabe la proporción dentro de la colina de Albuch entre españoles y suecos? Porque los efectivos generales ya lo sabemos, pero lo que es la batalla, ¿podría ser una proporción de 10-1 en contra de los españoles? No. No, el tercio de Idiáquez tenía 1.800 hombres. Es verdad que se hace cargo de todo el frente y además no solo pone 3 mangas de mosqueteros por delante, que serían seguramente los que hicieron todo el daño a la brigada sueca. Pero sí lo podemos agregar, porque estamos hablando de que Horn lo que hace es rotar las brigadas, es decir, te atacan 2 brigadas, las retira, las reorganiza y mientras tanto están atacando otras 2 brigadas y las retira, las reorganiza y otras 2 brigadas. Con lo cual estamos hablando de que en todo momento, durante prácticamente 6 horas, están luchando en una proporción de 3 o 4 a 1, sin contar la caballería, que también hubo carga de caballería. Una segunda pregunta. ¿Existieron mosquetes por parte de los suecos de doble cañón? Es posible, pero eso no es operativo. Quiero decir que puede que lo hubiera, pero no en gran cantidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues antes de terminar, sí, y por mención de Hugo, sí decir que don Martín de Idiáquez, que es uno de nuestros grandes desconocidos también, y de una familia prestigiosa militar, se hace cargo del tercio que llevó Juan Díaz Zamorano. Como mencionó antes Hugo Cañete, ese ejército de Alsacia era el único tercio de españoles que se llevó el duque de Feria, que, por cierto, Gómez Suárez de Figueroa está enterrado en Zafra, para los extremeños que nos están escuchando. O sea, vemos cómo la historia que aquí contamos tiene su fundamento muchas veces en una zona tan alejada como es Extremadura. El duque de Feria va a mandar ese ejército de Alsacia, que va a hacer una guerra relámpago y va a expulsar a los suecos del Rin, atravesará la Selva Negra en noviembre, diciembre, con nieve, y burlando a Horn y a una serie de ejércitos, hasta llegar a la zona cercana a Múnich. Allí va a morir el duque de Feria de peste. Y Zamorano, su maestre de campo, que era el maestre de campo del tercio de Saboya, con su sargento mayor y 10 compañías que salieron ahí, más otras reforzadas, va a invernar y va a pedir el relevo porque ha perdido un ojo
de los combates que ha tenido y está muy mal. Y es en ese momento cuando el infante cardenal le va a dar el mando del tercio que tiene Zamorano en zona de operaciones a Martín de Idiáquez, que coge otras 6 más del tercio de Saboya, más algunas más que tiene en Italia, y con el infante cardenal va a llegar allí hasta que se unen todos. Digo esto porque es importante también para Extremadura, porque ese tercio de Martín de Idiáquez es el tercio de Saboya y es el regimiento Saboya que está aquí destinado. ¿De acuerdo? Luego, cuando estamos hablando de héroes y de gente, vemos que la historia sigue viva en algunas cosas, con todos los qués que se puedan poner, ¿no? Porque ya vemos que los tercios son agrupamientos más en operaciones, pero las personas están nombradas y tienen un título, a veces desdibujados. Luego, tanto el duque de Feria como esa unidad de combate tercio de Zamorano o Idiáquez, tercio de Saboya, tienen una vinculación con Extremadura actual, bien por sucesión de un regimiento actual del tercio de Saboya, como por el duque de Feria. Agradecerte, Hugo, la precisión en todo. En esta tercera charla hemos cambiado de escenario. Antes vimos cómo concentrábamos en Badajoz para la campaña de Portugal y ahora cómo la misma monarquía era capaz, 40 años después, de hacer una concentración enorme de fuerzas atravesando los Alpes, no nos olvidemos, atravesando los Alpes por 2 veces, en el 33 y en el 34, para conseguir volver a hacer una concentración suficiente en fuerza y derrotar de forma definitiva y de una vez por todas el peligro que suponía Suecia y el mundo protestante para el imperio. De hecho, a partir con Nordlingen se acabó todo intento sueco de dominio de lo que hoy entendemos por Alemania. Van a replegarse a sus zonas de origen. Y además la historia termina con un victorioso infante cardenal que desde Nordlingen en 3 meses alcanza su destino aproximadamente, un poco antes, llega a los Estados Bajos, del que va a ser gobernador general, y a Idiáquez le va a dar el privilegio de poner el puente de pontones del río y de darle escolta, como diciéndole que entro en el suelo al que yo tenía que llegar para hacerme cargo. Y en el alarde que va a haber en Bruselas tendrá un puesto distinguido. De hecho, Martín de Idiáquez hay un montón de cartas en Simancas, algunas de la propia mano del rey y otras de muchos príncipes católicos, dándole todo tipo de parabienes como el paladín del mundo católico, del orbe católico en esto. Esa fue la relevancia de esta gran batalla, que a veces se nos olvida, fuera ya del ambiente táctico-militar, el impacto, digamos, espiritual o ideológico que tuvo Nordlingen en su momento. La pena es que Idiáquez va a morir o en diciembre o en enero del año siguiente. O sea, saboreará la victoria unos meses nada más. Bueno, pues con esto cerramos las jornadas por la mañana y les animo a la siguiente charla que tendremos esta tarde, que creo que las 2 que hay son de bastante peso y calado. Muchas gracias.